después, cuando vayamos leyendo versículo por versículo, ahí vamos comparando las versiones, que siempre es tan útil leer en una versión y en otra versión. De paso les digo, entre paréntesis, para ustedes y para cualquier persona que pueda mirar el video, que esté empezando a estudiar la Biblia y que quiera saber cómo estudiar la Biblia. Cuando uno va a estudiar la Biblia, el primer paso para estudiar la Biblia es leer la Biblia. Es leer la Biblia, porque a veces nosotros, nuestra familia, estamos acostumbrados a comprar libros y a tener estudios bíblicos bastante profundos, saliéndonos de distintos comentarios bíblicos, o Biblias comentadas de distintos autores muy eruditos y de renombre. Podemos caer en el error de pensar que la Biblia, para estudiarla, hay que leer a alguien que te explique desde el griego qué es lo que significa, o utilizar recursos muy sofisticados. Y a veces nos olvidamos, a causa de eso, que lo primero que tenemos que hacer cuando queremos estudiar un pasaje es leer el pasaje 10, 20 veces en una versión tradicional, como puede ser la versión Reina Valera 1960 o la Biblia de las Américas, y después de haber leído el pasaje varias veces en esas versiones que son, vamos a decir, bien fieles al original, que no son paráfrasis, sino que son traducciones del texto, de alguna manera, vamos a decir, palabra por palabra, porque después están las otras traducciones que no tienen tanto el perfil de traducir palabra por palabra, sino de tomar la idea del texto original y ponerla, parafrasearla, digamos. Y esas son versiones como la NBI, la NTV, la LTA, las que llamamos de lenguaje sencillo, de lenguaje actual. Entonces, primero, cuando vamos a estudiar un pasaje, lo primero que hacemos es leer en una versión de las más antiguas 10, 20 veces el pasaje. Y después, sí, el pasaje hay que leerlo 10 o 20 veces, por lo menos. O sea, a ver, porque me miran con cara rara, todos me miran con cara rara, tanto ustedes como cuando estoy en las otras clases. ¿Cómo 10, 20 veces un pasaje? Sí, o sea, los eruditos que predican sermones, que después tienen millones de visitas en internet cada semana, leen un pasaje 10 veces cada semana para poder predicarlo después del domingo. Entonces nosotros tenemos que leerlo 100 veces, porque vos ahí, cuando vos lees el pasaje, prácticamente lo tenés que llegar casi a aprender de memoria el pasaje, para que vos entiendas el flujo del pasaje. O sea, a veces nosotros leímos y más o menos entendimos lo que quería decir el pasaje, sí, más o menos sé de lo que está hablando, pero lo que nosotros estamos buscando no es haber leído el pasaje y tener un entendimiento superficial del pasaje. Lo que nosotros estamos buscando es entender del pasaje lo máximo que podamos, y para eso tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo. Y si nuestro mayor esfuerzo implica leer el pasaje 20 veces, digo, ¿por qué alguien que ama la palabra de Dios y que sabe que la palabra de Dios es palabra de Dios y es el medio de gracia que Dios utiliza para transformar tu vida y santificarla? ¿Por qué alguien que realmente es cristiano y valora eso no leería 20 veces el pasaje? O sea, cualquier persona que me diga, no, bueno, pero son muchas veces, no tengo tiempo, me da fiaca, me canso, me aburro, yo lo entiendo. Pero también entiendo que es una persona que tiene que madurar, que está recién en sus inicios y que no ha descubierto el valor de la palabra de Dios. O sea, vos haces de cuenta que la palabra de Dios, de hecho ella misma lo dice y se compara, es como la leche materna para un bebé. ¿Cuánta leche quiere tomar un bebé? Toda la que pueda. Nosotros, que hemos tenido algunos bebés con mamá, veíamos que soltaban la teta, ¿sabés cuándo? Cuando estaban que reventaban. O sea, era tomar y tomar hasta que estaban saciadas. Vos lo ves al caballo que tenemos acá, todo el día lo único que hace es comer. Ese bendito animal, yo digo, o sea, la vida que tiene, no tiene ni una responsabilidad, no tiene que hacer nada, lo único que tiene que hacer es comer. O sea, es la naturaleza mostrándote. La palabra de Dios, no hay manera de que te sacies. Nunca podría ser demasiada palabra de Dios. O sea, si vos tenés la posibilidad, porque las actividades de tu vida te permiten estar todo un día estudiando la palabra de Dios, hacelo. Nunca va a estar mal, nunca va a estar de más. Si vos tenés la posibilidad de estar 2 semanas de vacaciones, y vamos a suponer que no tenés que hacer nada en esas 2 semanas, excepto lo normal que hace una persona, ir al baño, cocinar, bañarse, pasate las 2 semanas estudiando la palabra de Dios. Tratá de vencer todas las distracciones posibles y siempre elegí estudiar la palabra de Dios. Y vos decís, pero son mis vacaciones, quiero ir al cine, quiero jugar, quiero sentarme al sol, quiero comer un asadito, quiero jugar al fútbol, quiero... Bueno, perfecto, hacelo. Está bien, no tiene nada de malo y es parte de la vida, y también son cosas que tenés que hacer que tienen que ver con tu esparcimiento, con tu, digamos, con tu salud. Pero si supongamos que vos decidís como ser medio
exagerado y decir, no, pero no voy a hacer incluso eso, que está bien, que no me hace mal y que lo tengo merecido, no lo voy a hacer. Y me la voy a pasar todos los días, todo el día, de mis 2 semanas de vacaciones, estudiando la palabra de Dios o haciendo algo, digamos, relacionado con estudiar la palabra de Dios. Leyendo libros cristianos, escuchando prédicas. Es como que voy a ser un exagerado. Eso sería como el paralelo a que un bebé tome la teta, pero tome excesivamente, que tome más de lo que necesita. ¿Qué le va a pasar? Nada. Bueno, imagínate con la palabra de Dios. No existe un exceso de palabra de Dios. Esa sería mi justificación para pedirles que lean 20 veces un pasaje bíblico. Y después, en otras versiones. Yo a veces me río de mí mismo, porque yo me pongo a estudiar un pasaje y empiezo con los libros sofisticados para acá, con los libros sofisticados para allá, que busco tal cosa en el griego, que hago un estudio a ver qué significa tal palabra, de cómo se usaba esa palabra en la antigüedad. Y después me doy cuenta que si yo hubiera leído ese mismo pasaje en otra versión, ya hubiera entendido un montón de cosas del pasaje. Lo único que tenía que hacer era agarrar otra Biblia en otra versión, que si no la tengo en internet están prácticamente, no digo prácticamente, en internet están todas las versiones de la Biblia que hay, están online de manera gratuita. De hecho, hay páginas que vos podés entrar y tienen 20, 30 versiones de la Biblia, en español estoy hablando, y podés hacer columnas y poner 4 o 5 versiones una a la par de la otra, y vos buscás un pasaje y te aparece ese pasaje en 4 columnas, en 4 versiones distintas. Entonces vos lees un versículo en una versión, en la columna de al lado está en otra versión, en la columna de al lado está en otra versión, en la columna de al lado está en otra versión. Entonces vas leyendo así y es impresionante lo que vos podés llegar a entender el pasaje solamente por leerlo en 3 o 4 versiones distintas. Y eso es un recurso que está a la mano de cualquier persona. O sea, si no lo usamos, es simplemente, porque no lo conocemos, pero es que si no lo conocemos porque no hemos indagado, porque no nos ha interesado. Entonces, uno de los objetivos que nosotros tenemos en estos estudios bíblicos, por los cuales invitamos a la gente, es eso, es que la gente pueda ver que la palabra de Dios y entenderla es algo que está totalmente accesible. Es fácil, no es difícil, es cuestión nomás de tener interés, Más que de tener interés por la palabra de Dios, es de tener desinterés por todas las cosas que se nos ocurren hacer cuando se nos viene a la mente durante el día que podríamos ponernos a estudiar la palabra de Dios. Porque ahí aparece todo. Y siempre hay cosas en la casa que hay que hacer. Siempre hay tareas que te quedaron de la escuela. Siempre hay actividades o juegos o manualidades que tenés ganas de hacer. Y esas manualidades que tenías ganas de hacer o esas tareas que tenías ganas de hacer, en el momento que tenés que leer la palabra de Dios, se convierten en actividades obligatorias. Cosa de ir pateando para el final de la lista, la palabra de Dios. Y después, cuando ya hiciste las manualidades, cuando ya hiciste la limpieza, cuando ya hiciste las actividades, resulta que en la lista llegó el ponerte a estudiar la palabra de Dios, pero ¿qué pasó? Se acabó las horas del día. Así que ese día lamentablemente no pudiste y mañana será otro día. Y así va pasando. Tenemos que pasar eso al principio del día. Pasarlo, yo lo digo, no es que yo lo haga, o sea, lo reconozco, pero yo sé que es así y trato de hacerlo, aunque no siempre lo haga, lo reconozco. Pero tenemos que pasar la palabra de Dios al principio de la lista. Un buen ejemplo de eso es mamá. Ella todos los días se levanta, hace lo que tiene que hacer, mandarlas a la escuela, etc. Y después llega de mandarla a la escuela, agarra las Biblias, el libro, lo que sea, y se sienta en el sillón a leer la Biblia. No estoy diciendo que la Biblia hay que leerla a la mañana y si no la lees a la mañana está mal. Lo que estoy diciendo es que hay que leerla al principio de tus prioridades. Si vos vas a la escuela a la mañana, y más acá en Misiones que entran a las 6:30, 7 de la mañana y no te va a levantar a las 5 de la mañana a leer la Biblia, sería una tontera pedirle eso a una persona. Pero ustedes saben a qué me refiero cuando yo hablo de ponerlo al principio de tus prioridades.